Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Juan XXIII. Algunos, como es mi caso, hemos nacido durante su pontificado, pero yo por lo menos no tengo un recuerdo directo de él, y así con su sucesor y por supuesto con San Juan Pablo II. Sin embargo, hablar de San Juan XXIII es hablar del Concilio Vaticano II. Fue su gran obra, y eso que él solamente lo convocó, porque después de la primera sesión murió y tuvo que ser su sucesor, Pablo VI, el que culminó el concilio, el que lo llevó a su final y el que aprobó los decretos y constituciones que en el concilio se aprobaron. El Concilio Vaticano II fue programado, fue pensado por San Juan XXIII como un intento de poner a la Iglesia en situación de evangelizar ante un mundo que se secularizaba rapidísimamente. Hay que recordar que fue convocada a finales de los años 50 y que todavía no había estallado la revolución del 68 en París, etcétera, pero que ya estaba todo germinando. Un mundo que se secularizaba rápidamente en Europa y también ante la incipiente, ya se veía entonces, globalización. La globalización implicaba también una globalización religiosa. Los países ya empezaban a ser menos homogéneos. No había países netamente católicos o netamente protestantes, sino que ya el movimiento de la gente hacía que los católicos se encontraran en su propia casa, en su propio hogar, con personas de otras religiones, por ejemplo, con musulmanes o con protestantes. Bueno, el caso es que había que preparar a la Iglesia para eso. Por supuesto, no eran inquietudes del momento y por eso se trató muy de pasada cosas como la importancia de los medios de comunicación, el desarrollo de lo que hoy es la inquietud ecológica o la presencia de la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Pero sí esas otras cosas, como, vuelvo a repetir, importantes como el reto de la secularización o del secularismo y también el ecumenismo. Juan XXIII tenía un lema: volver a las raíces, volver a los orígenes, porque él creía que esa vuelta a los orígenes era la mejor manera de preparar a la Iglesia para el futuro. Volver a las raíces, y así se hizo, por ejemplo, en la reforma litúrgica, al menos en algunos aspectos. Volver a las raíces, se volvió a usar en la lengua vernácula porque en los orígenes, es decir, nuestro Señor, cuando consagra la última cena, lo hace en arameo, que era el idioma en que se hablaba. Y después las primeras comunidades hablan en griego o hablan en latín, si estaban en Grecia, que era por otra parte un idioma muy extendido fuera de Grecia, o si estaban en Roma o en las zonas bajo influencia más directa de Roma, como podía ser España. Volver a las raíces. Bueno, volver a las raíces significa volver a Cristo y significa volver a la Santísima Virgen. Eso es lo primero que significa volver a las raíces, porque las raíces son Dios nuestro Señor hecho carne en el vientre de María, segunda persona de la Santísima Trinidad, que asume la naturaleza humana y que es en una sola persona, la divina, en una sola persona, las dos naturalezas, la humana y la divina. Ese es el origen de la Iglesia y ahí es donde hay que volver. Y solo desde ahí se puede hacer la otra palabra clave del concilio, que era el ayornamiento, la puesta al día. Nos ponemos al día o bien lo hacemos tirando por la borda el pasado y adaptándonos al mundo, o sea, dejando que sea el mundo quien nos diga en qué tenemos que creer o qué tenemos que practicar, dogma y moral. O bien somos fieles a nuestras raíces, volvemos a los orígenes, nos quitamos adherencias de estos siglos, no cosas negativas, no cosas positivas, sino cosas que son secundarias, pero que han podido ir pegándose a nosotros a lo largo de 2000 años de existencia, pero siendo fieles a los orígenes. Dios nuestro Señor hecho hombre y la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, que no existe antes que la segunda persona de la Trinidad, pero sí existe antes que Jesucristo, que toma carne en su vientre y que sin su sí,
Sin el sí de María no habría podido tener lugar aquello. Bien, eso es el objetivo de Juan 23. Esto tiene poco que ver con lo que después se ha llamado el espíritu del concilio. Porque lo que se ha llamado el espíritu del concilio es esa puesta al día, despreciando y olvidando los orígenes, diciendo primero tres cosas terribles. Primero, no sabemos si Cristo existió, dudas sobre la historicidad de Cristo. Segundo, como eso no se sostenía. Segundo, no sabemos si lo que dicen los evangelios de Cristo es de verdad lo que Cristo dijo y lo que Cristo hizo. Segunda cosa, y ahí es donde están muchos. Vaya usted a saber si eso que dice el evangelio lo dijo Cristo, porque no había grabadora. Y tercero, ¿y si Jesucristo no era Dios? ¿Y si Jesucristo era simplemente un gran hombre? Es decir, vamos a suponer que existió y que los evangelios son fieles porque dieron la vida a los evangelistas y nadie miente para que le corten la cabeza o le torturen. Supongamos que existió y supongamos que lo que dicen los evangelios de verdad lo dijo y lo enseñó y lo hizo el Señor. De acuerdo, muy bien. Pero ¿era Dios? ¿Cómo es posible que Dios se haga hombre? ¿Cómo es posible que la omnipotencia divina se meta en la pequeñez de la naturaleza humana, en el bebé o en el Cristo crucificado y abandonado? ¿Cómo es posible? No puede ser. Bueno, pues es la tercera negación, como las tres negaciones de Pedro. Es la tercera negación. Niegan su existencia, niegan la historicidad de los evangelios, hablan del Cristo de la fe, contrario al Cristo histórico, al Jesús histórico, y niegan la divinidad de Jesucristo. Esto no tiene nada que ver con lo que Juan 23, que era un hombre profundamente religioso, quería del concilio. Esto es lo que se llama el espíritu del concilio. Un espíritu del concilio que no tiene nada que ver con el concilio y que reniega de la letra del concilio porque dice que es una letra pactada con Pablo VI para evitar que no se aprobaran aquellas cosas que ellos querían aprobar y consiguieron unos mínimos que después desprecian porque quieren los máximos. En esas es en las que estamos. Siguen negando la historicidad de Jesús y de los evangelios y la divinidad de nuestro Señor. Es un gran hombre. Claro, algunos lo dicen abiertamente, pero otros lo ejecutan aunque no lo digan porque saben que decirlo es una herejía que les costaría inmediatamente el cargo. Porque una persona que ha cometido una herejía no puede seguir llevando un cargo canónico. Así está en el derecho. Bueno, pero es que algunos que no lo dicen, lo hacen, y estos son muchos más. Lo hacen, es decir, si Jesucristo no es Dios, todo lo que Él enseñó, todo puede ser cambiado. Porque un hombre es un hombre, aunque sea un enviado de Dios, aunque sea un gran hombre, un hombre habla para su época, un hombre habla desde su cultura. Un hombre no puede pretender que sus enseñanzas duren eternamente y por lo tanto, pues el mundo ha cambiado, estamos en una época de cambios o en un cambio de época, pues entonces Jesucristo hablaba de esto, de aquello, muy bien, Jesucristo hablaba hace 2000 años. Tenemos que poner esto al día, punto. Incluso, máxime, si dudamos de que Jesucristo de verdad dijo eso, tenemos que poner esto al día, hay que cambiarlo, si no todo, casi todo. Pero si Jesucristo es Dios, es otra cosa. Porque una cosa es la palabra del hombre y otra cosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no se puede tocar. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Mis palabras no pasarán. Las palabras de Dios no se pueden tocar. Podemos interpretarlas, por supuesto debemos interpretarlas, claro que sí, pero nunca en contradicción con lo anterior, porque entonces las estás no interpretando, sino traicionando. Bueno, pues eso es lo que estamos hoy padeciendo. Y ahí es donde tenemos que seguir dando la batalla, como la dieron muchos de los que nos han precedido. Por ejemplo, pienso en San Atanasio, que defendió contra los arrianos, y hoy estamos ante un reverdecer con gran fuerza del arrianismo. San Atanasio defendió contra los arrianos
no solamente la divinidad de Jesús, sino la maternidad divina de María. Creemos que Jesucristo es Dios, hombre verdadero, Dios verdadero, sin ninguna duda. Nosotros no adoramos a los dogmas, nosotros adoramos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Lo que pasa es que algunos que critican los dogmas lo hacen porque en el fondo han perdido la fe en Jesucristo como verdadero Dios y como verdadero hombre. Creyendo en Cristo, volvemos a las raíces, como quería San Juan 23, volvemos a las raíces, allí nos encontramos con el Señor y con su Madre, y con ellos, fieles a ellos, no tenemos miedo al futuro. Que así sea.